Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a lo que es el seminario del día de hoy, que son las últimas reformas laborales que hemos tenido en el año 2022, y en específico el tema la mesa del día de hoy que vamos a presentar. Mi nombre es José Matos, por parte de Jus Latin y la Asociación de Laboralistas Peruanos, en los cuales estamos presentando esta primera mesa, donde vamos a conversar un poco sobre las últimas modificaciones que ha traído el Decreto Supremo 001-2022-TR referente al reglamento de tercerización laboral. Y en esta oportunidad tendremos a dos expositores que van a compartir la mesa, que es la doctora Andrea Sánchez Matos y el doctor Joel Cáceres Paredes. La doctora Andrea Sánchez Matos es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también tiene el grado de Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y actualmente viene elaborando una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ese sentido, vamos a dar primer pase a Andrea, ¿no?, para que pueda, digamos, disertar por 20 minutos referente a algunas reflexiones sobre estas últimas modificaciones. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los y las asistentes. Muchas gracias por la invitación a la revista latinoamericana de Derecho y a la Sociedad Peruana de Laboralistas, que soy parte, que me es grato ser parte. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar sobre un tema muy importante, que es la tercerización y su última modificación, que ha generado bastante controversia. Voy a compartir mi pantalla, que les he traído aquí unas diapositivas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema tan importante y tan trascendental, y que además genera un gran impacto dentro de la sociedad peruana, un impacto en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, ¿no? Que es la modificación del reglamento de la ley 29245, el reglamento que regula la tercerización, los servicios de tercerización, ¿no? Esta modificación al reglamento de esta ley fue dada por el Decreto Supremo 001-2022-TR. Denme un segundo, por favor, para poner mi temporizador, si no me paso de la raya. Ok. Entonces, empecemos con un marco general, ¿no? Acordémonos que la ley, ¿no?, 29245, que es la ley que regula los servicios de tercerización, fue aprobada, fue publicada en el año 2008, ¿no? ¿Y por qué es importante recordar la fecha? Porque del 2008 al 2023 ya han pasado 15 años y nuestra realidad, tanto mundial, internacional y nacional, han cambiado en estos largos 15 años, ¿no? Recordemos que esta ley de tercerización fue dictada en un marco de la globalización, la llamada globalización, donde, sí, ¿por ahí escuché a alguien? Por favor, cuiden sus audios. Entonces, les decía de que esta norma, la ley de tercerización, fue aprobada en un marco del que en ese momento estaba en un auge, ¿no?, que es el fenómeno de la globalización. ¿Qué exigía el fenómeno de la globalización? Ocasionó que existiera un mercado altamente competitivo, y además que era un mercado global, era un mercado planetario, ¿no? ¿Por qué? Porque esto generó, ¿no?, que las empresas y los capitales se deslocalizaran. ¿Qué significa? De que empezaron a existir empresas transnacionales donde tenían partes de su cadena productiva en determinados países, ¿no? Hubo también esta deslocalización empresarial, hizo que las empresas nacionales de diferentes países tuvieran que adecuarse a este mercado internacional, reestructurándose empresarialmente, ¿no? Y de acuerdo a los países, ¿no?, en algunos países como el nuestro, en el caso de Perú,
afrontó el fenómeno de la globalización a través de qué? A través del ofrecimiento al mercado mundial de productos rápidos y baratos. ¿Y qué significaba esto de productos rápidos y baratos? Rápidos con muy poca, digamos, un ofrecimiento simplemente de materias primas, donde solo tenías que sacar o extraer tu materia prima y venderlo, sin hacer cualificación de tu producto. Y por otra parte, el abaratamiento de la mano de obra que exigió, ¿no?, a su vez, cambiar todo nuestro sistema normativo y ocasionó la aparición de la llamada flexibilización laboral, ¿no? Que fue en su momento un abaratamiento de la mano de obra, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros como Perú enfrentar a la globalización haciéndonos más atractivos, ofreciendo por un lado productos simplemente extractivos y por otro lado ofreciendo mano de obra barata, ¿no? Lo que también generó es que nuestros estados nacionales, como el Perú, pues se volvieran pequeños y débiles. ¿Y eso qué se tradujo en el mundo laboral? Que se establezcan sistemas normativos altamente flexibilizadoras, donde no se le otorgó una adecuada protección a los trabajadores, se posibilitaba el despido libre de la masa trabajadora, y por otro lado, también se relativizó o se debilitó, ¿no?, los sistemas de cumplimiento, ¿no? No hablo solamente del Poder Judicial, sino de todo el sistema de cumplimiento, llámese misma negociación colectiva, inspección de trabajo y la justicia laboral, ¿no? Entonces, esto, en este marco fue que se dictó esta ley que regulaba la tercerización. Sin embargo, ya después de 15 años no estamos en el mismo escenario. Al día de hoy ya nos es claro que la globalización de por sí no no deberíamos aceptarla simplemente a lo que nos digan, digamos, los capitales internacionales, sino que así como dice Peter Dick, que es, ¿no?, un sociólogo muy conocido, él estableció esta frase que más o menos grafica mucho lo que se vive el día de hoy, ¿no? Que el mundo no es plano porque la profunda desigualdad geográfica que ha generado la globalización, ¿no? Y él que decía que la globalización no ha impactado a todos los estados nacionales por igual. Ha habido estados nacionales donde efectivamente se han favorecido con la globalización y hay estados como los nuestros que lamentablemente no se ha favorecido con la globalización y ha generado un gran costo social y humano que hoy día vamos a ver más adelante. Entonces, frente a esta situación, frente a esta realidad que generó la globalización, donde hubo estados nacionales donde se generó mucha precarización, acordémonos, por ejemplo, de Bangladesh, o nosotros mismos en este incendio de un edificio donde murieron 2 trabajadores que estaban encerrados con llave, con candado y no pudieron escapar ante un incendio, son muestras de lo que puede generar o el rostro oculto, el rostro no tan agradable de la globalización. Entonces, frente a esta situación, los estados nacionales han reaccionado evaluando o reevaluando sus sistemas normativos. En otros casos, han fortalecido sus sistemas de cumplimiento en el ámbito laboral. En otros casos, han modificado o están modificando las reglas de las relaciones laborales en general. En ese marco, me parece, oye, ¿esto por qué no cambia? Es que se da esta reforma que hoy venimos a analizar, ¿no? Que es un repensamiento, ¿para qué? Para que la globalización y en general la creación de riqueza pues sea compartidos por todos y todas, ¿no? Y sobre todo
que se ha compartido con los trabajadores y trabajadoras que son los que también aportan a la creación de riqueza y que al día de hoy pues no son parte de ello. Y frente a esta, como les decía, esta tercerización ha generado, digamos, este repensamiento de las instituciones, también se está repensando sobre la tercerización, ¿no? Recordar, ¿no?, que la tercerización del año 2008 permitía, ¿no?, la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras en una parte de la cadena productiva de determinadas empresas principales o empresas llamadas usuarias, ¿no? Y la legislación solo trataba de limitar o vigilaba a la empresa tercerizadora y le exigía ciertos requisitos, ¿no? Como que esta empresa tercerizadora asuma los servicios a su cuenta y riesgo, que debería contar con recursos propios, financieros, técnicos y materiales, que deberían ser responsables por los resultados de sus actividades y que los trabajadores que realicen esta parte de la cadena productiva sean bajo su exclusiva subordinación de la empresa tercerizadora, ¿no? No se fijaban o no cuestionaban o no vigilaban el papel de la empresa que se beneficiaba de este servicio, ¿no? Que ahora la llamamos la empresa usuaria, ¿no?, la beneficiaria. Simplemente se ponían la atención más hacia la empresa tercerizadora y querían garantizar, la legislación quería garantizar que realmente pues sea una empresa, que exista, que sea independiente, que realmente realice las labores de tercerización. Sin embargo, la realidad, ¿qué ha generado? Ha generado de que es necesario no solamente ver a las empresas tercerizadoras, sino también a las empresas principales que se benefician. ¿Por qué? Porque son ellas las que en algunos casos, no digo en todas, pero en algunos casos, y lamentablemente puedo decir en muchos casos, han utilizado este fenómeno, esta herramienta que es la tercerización para precarizar, ¿no?, derechos laborales, para que el recurso o la riqueza que se crea no sea repartidos con todos los trabajadores, sean de la empresa principal o sea de la empresa tercerizada, ¿no? Solamente participan de este beneficio de la riqueza solamente los trabajadores de la empresa principal. Y que ha generado también el debilitamiento de la organización sindical. Frente a esta situación, frente a esta realidad, ¿no?, el derecho tiene que reaccionar. No podemos quedar inmanentes frente a una situación de injusticia que se ve día a día. Creo que en ese marco, ¿no?, se aprobó este Decreto Supremo número 01/2022-TR, el 23 de febrero del año 2022, ya va a cumplir un año, y básicamente incluyó un concepto importante, ¿no? Limitó, ¿no?, esta tercerización digamos, de todo el bagaje de posibilidades que pueden utilizar la tercerización. O sea, en toda la cadena de producción se puede utilizar la tercerización, y solo limitó un aspecto, ¿no?, una parte, que es prohibir, ¿no?, que la tercerización sea utilizada en actividades que tienen que ver con su núcleo de negocio. Entonces, solo esa pequeña parte, ¿para qué? Para evitar, ¿no?, este uso abusivo de esta figura de tercerización que genera un gran impacto social. Entonces, para evitar esto, para corregir la norma, ¿no?, se ha creado este concepto de limitar esta tercerización, para cual prohibiendo que no se puede utilizar la tercerización para actividades que tengan que ver con el núcleo de negocio de las empresas principales, ¿no? Aquí les he traído el cuadro, no lo voy a leer porque no los quiero aburrir, además me va a faltar tiempo. Entonces, básicamente esa es la única limitación. Entonces, no es cierto que esta norma busca desaparecer la tercerización. Falso, ¿no? Ese es un fake news, como dicen. No es verdad. Tampoco es cierto que todos los trabajadores
de las que son tercerizadas van a perder su empleo. Tampoco, es falso. Solamente lo que se quiere con este decreto supremo es evitar que las empresas sigan utilizando estas figuras. ¿Para qué? Para debilitar la protección que se otorga a través del derecho laboral y garantizar el real cumplimiento de los derechos laborales, ¿no? ¿Qué más hizo este decreto supremo? Reguló, ¿no? O dio algunas directrices para poder identificar y entender qué cosa es núcleo de negocio, ¿no? Y señala que el núcleo de negocio, ¿no?, es aquella que forma parte de la actividad principal de la empresa, pero que por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo es que si tú no realizas, ¿no?, este núcleo de negocio, tú no podrías existir, ¿no? Por ejemplo, en las empresas municipales, en las municipalidades, si estas municipalidades no limpian o no recogen la basura, ¿para qué va a existir la municipalidad? Entonces ahí podemos identificar lo que es un núcleo de negocio, ¿no? Y da algunos indicadores para poder identificar. Para identificar el núcleo de negocio, en el caso concreto, se debe observar, entre otros, puede haber otros indicadores, el objeto social de la empresa. Toda empresa tiene su objeto social. Lamentablemente es una mala práctica que ponen objeto social 20 actividades o 40 actividades, pero eso es una mala práctica de ella, ¿no? Lo que la identifica la empresa frente a sus clientes finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades. A mí todos me ven como una empresa minera, ¿no? Entonces, el que podría terciarizar, por ejemplo, el transporte, porque no me identifican como empresa transportista, me identifican como empresa minera. La actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes. La actividad de la empresa que suele reportar mayores ingresos. Entonces, estos son los indicadores que ha establecido esta norma. ¿Para qué? Para poder ayudar a identificar qué se entiende por núcleo de negocio. Además, también modificó el artículo 2 del reglamento y quiso dar mayor énfasis, ¿no?, a esta limitación que se está introduciendo a través de esta modificación del reglamento, y señala pues que se tercerizan actividades especializadas u obras que forman parte de su actividad principal, ¿no? Y además, ¿no?, más abajo dice, específicamente dice, no está permitido la tercerización de actividades que forman parte del núcleo del negocio, ¿no? Entonces, reafirmando esta nueva vocación de esta norma de querer regular y limitar el uso abusivo de esta tercerización. En el artículo 5, también introduce dos supuestos de desnaturalización de la tercerización que van, ¿no?, en concordancia con lo que se quiere, que es limitar en cierto punto la tercerización, e introduce dos supuestos, ¿no? Cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora no tenga por objeto desarrollar actividades principales conforme a las definiciones establecidas en el artículo 1, es decir, que este desplazamiento de trabajadores no tiene la intención de tercerizar actividades de su núcleo principal, no de su núcleo de negocio. El segundo supuesto es cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte de su núcleo de negocio. Entonces, cuando se verifica que este desplazamiento ha sido para realizar labores que tienen que ver con el núcleo de negocio, desnaturalizado. Y además introducen en el último párrafo desde cuándo, ¿no?, que no estaba muy claro anteriormente, desde cuándo se declara el vínculo, o sea, una vez que ya se ha desnaturalizado el vínculo, la pregunta es ¿desde cuándo? Desde que el juez lo declara, desde que se presentó la demanda. Entonces, en este párrafo dice, la desnaturalización trae como consecuencia que la empresa principal sea el empleador de los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora,
desde el inicio del desplazamiento. Entonces ya le está poniendo un indicador, desde cuándo, ¿no? Que antes quedaba abierto y se prestaba la interpretación de cada juez, ¿no? Vamos a seguir. Ok. Y además, finalmente, en el artículo 9 establece, ustedes saben pues que las empresas tercerizadoras o sí, tienen que registrarse, ¿no? Y además exigían el derecho de información, ¿no? De informar a los trabajadores tercerizados que iban a ser desplazados a la empresa principal, informarles. El tema es que, dice, cuando se verifica alguna de las situaciones descritas en el artículo 5, ¿no? del tema de naturalización, en caso de que este trabajador o sindicato haya solicitado la inspección de trabajo, ¿no? Y este inspector, este proceso inspectivo da como resultado la cancelación de registro, además de la imputación de las relaciones laborales de la empresa principal, se tiene que determinar el momento desde cuándo se considera a la empresa principal como empleador de los trabajadores desplazados, ¿no? ¿Desde cuándo? Como ya lo dijo el anterior artículo, decían desde el momento que surgió el desplazamiento. Entonces, desde ese momento, al declararse desnaturalizado esa tercerización, entonces desde el momento del desplazamiento, ese trabajador tercerizado pasará a ser parte de la planilla de la empresa usuaria. Muy bien. Entonces, además, en el artículo 8 establece una garantía hacia los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque en el anterior artículo establecía la obligación de informar, pero no decía cómo debería informarse al trabajador terciarizado que iba a ser desplazado a la empresa principal. Ahora dice, tiene que ser por escrito y tiene que establecerse en el contrato de trabajo. ¿Para qué? Para facilitar el trabajo de los jueces de poder verificar si hay una desnaturalización o no de la tercerización, porque hasta la fecha pues era un poco difícil probar. ¿Por qué? Porque no se exigía de una forma muy clara desde cuándo deberían informar que estos trabajadores iban a ser desplazados, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones frente a esta ley, ¿no? De este reglamento, modificación de reglamento? Bueno, por parte de las empresas, una reacción totalmente negativa. Como les decía, aquí les he traído algunos extractos de algunas noticias. Y dijeron pues que más de 100.000 empleos están en riesgo, que Sedapal está, sobre todo, hubo una reacción negativa de las actividades o de las empresas o de las asociaciones empresariales que utilizaban de forma más asidua esta figura de la tercerización, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, como siempre hacen, presentaron iniciativas legislativas en el Congreso de la República, y les he puesto si alguien tiene intención de leer. Dicho sea paso, estas iniciativas legislativas se han unido y ya la Comisión de Trabajo ha establecido la recomendación de que no se debería derogar. Sin embargo, los han pasado a otras comisiones, entonces vamos a ver, todavía no lo derogan, ¿no? Menos mal. Por otra parte, también presentaron acciones de amparo, acciones de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional. En este caso, el Tribunal Constitucional sí ha aceptado una medida cautelar en donde se ordena al Ministerio de Trabajo y a la SUNAFIL abstenerse de imponer sanciones, ¿no? Además, también han presentado recursos ante el INDECOPI, ¿no? En la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, donde han aceptado, todavía no han resuelto el fondo del asunto, ¿no? Todavía nadie ha resuelto el fondo del asunto, pero sí han accedido a conceder las medidas cautelares donde ordenan al Ministerio de Trabajo y a la SUNAFIL abstenerse a aplicar este decreto, ¿no? Si bien es cierto, estas medidas cautelares tienen una vinculación
individual, es decir, solamente se le aplica a la persona a la persona jurídica que ha demandado, pero ya digamos, ya vemos el peligro y toda la presión, ¿no?, de estos grupos de poder de capitales que están intentando de que esta norma se derogue, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre el impacto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la tercerización? Es cierto que en algunos argumentos dicen que la tercerización es buena, que cómo vamos a malograr algo que va funcionando bien, etcétera, etcétera. Y dicen, ¿por qué no existe la necesidad de modificar esta norma? O que no existía la necesidad de modificación, que debió primero pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, etcétera. Entonces yo aquí les he traído algún impacto que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Este es un cuadro, ¿no?, que lo presentó la misma Asociación Empresarial COMEX Perú, donde señalaban cuáles son los sectores principales que utilizan esta figura de tercerización. Como vemos, las dos actividades principales están en las actividades inmobiliarias, donde tienen negociación por rama de actividad, ¿no?, inmobiliarias porque es construcción, y minería, ¿no?, que es otra actividad que todavía se mantiene con negociaciones colectivas de empresa, ¿no? En esta, y yo quiero resaltar y aquí simplemente hacer ver cómo es el impacto de la tercerización en el sector minero, ¿no? En la negociación colectiva aquí yo sé que no van a ver, está muy pequeño, pero ustedes, luego yo voy a pasar esta diapositiva, vamos a poder ver que aquí está en la tercera, en estos tres cuadros, la actividad económica de las mineras está en el tercer, digamos, renglón, ¿no? Y aquí vemos que las empresas mineras, ¿no?, del sector privado en Lima Metropolitana, hay empresas mineras, son 277 empresas mineras, ¿no?, de las que contratan más o menos 31,000 trabajadores. Y sin embargo, ¿no?, vemos que para el año 2021 no tiene registrado ni un convenio colectivo, ni uno. Entonces ahí vemos un impacto de la tercerización y de lo frágil de la situación jurídica de estos trabajadores de este sector. Ahora, si vemos en Perú, de igual manera, ¿no? Hay, igual acá en la tercera, en el literal C dice mineras, tenemos simplemente 22, ¿no?, convenios colectivos registrados a nivel nacional en el sector minero, ¿no? 22, ¿no? A pesar de que tenemos más de 108,000 trabajadores en este sector que están trabajando en el sector minero, que además es un sector de alto riesgo, etcétera, que todos nosotros sabemos, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, que los trabajadores sindicalizados pues sigue siendo bastante marginal en este sector, solo 26,203 trabajadores están sindicalizados frente a los 108,000 trabajadores que están contratados en este sector. Y vemos, ¿no?, con gran preocupación, ¿no?, que las empresas de este sector minero, las microempresas, que sabemos que son los que crean mayor precarización laboral, proliferan en este sector. Si uno hace un análisis de año a año de este cuadro, vamos a ver que año a año se van creando más pequeñas empresas, ¿no? Ahora tenemos 2,627 empresas mineras de 1 a 10 trabajadores, ¿no? Y solamente tenemos 46 empresas que podríamos llamar la gran empresa. Entonces, vemos, ¿no?, que la tercerización genera precarización porque atomiza también a las pequeñas empresas. ¿Y por qué ese riesgo? ¿Por qué es importante evitar que se atomicen las empresas en el sector minero? Porque esta actividad pues es una actividad de alto riesgo. Sabemos todas las enfermedades profesionales que esta actividad conlleva trabajar en el sector minero. Entonces podemos ver, ¿no?, que las remuneraciones, que lamentablemente no hay un indicador cierto, pero ya hay estudios que señalan que más o menos
Los trabajadores de la tercerizada pues ganan un 88%, es solamente un 88% de una remuneración de un trabajador en la empresa principal. Usualmente, ¿no?, su modalidad contractual es temporal porque va de acuerdo al contrato civil que tiene la empresa tercerizadora con la empresa principal. No se reparte las utilidades, a pesar de que es una actividad con bastante producción de riqueza. Por supuesto, y aquí le he demostrado, la libertad sindical no se permite, ¿no?, creación de libertad sindical, negociación colectiva, convenios colectivos, y el promedio nacional es de, la extensión del promedio nacional es de 9.1, pero en la minería es del 70%, ¿no? El uso de la tercerización en la minería es del 70%. Por lo tanto, podemos decir que existe una precarización del trabajo, lo que genera pues la tercerización. Y aquí solo para terminar 2 cuadros, ¿no? ¿Por qué es importante promover el trabajo decente y promover y luchar para que esta modificación, que si bien es cierto no soluciona el tema de la tercerización, pero sí ayuda a mejorar la situación laboral de los trabajadores? Aquí yo les he traído estos 2 cuadros del Ministerio de Trabajo y podemos ver, ¿no?, que el promedio de remuneraciones de los trabajadores indeterminados, ¿no?, que usualmente son los trabajadores que están en la gran empresa, de las empresas principales, tienen un promedio de remuneración de 3.552. En general, no estoy hablando del sector solo minero. Frente a todos los demás modalidades de temporales, ¿no?, que no pasan de 2.500, 1.300, 1.000, necesidad de mercado 2.197, ¿no?, por obra 2.300. Entonces, siempre un trabajador a plazo indeterminado va a estar en una situación, va a ganar más, va a estar en una situación mejor, ¿no? Igual, ¿no? Si tú eres sindicalizado, vas a tener una mejor remuneración, ¿no? 3.976 en promedio, si eres sindicalizado, y si no eres sindicalizado, 2.476. Por lo tanto, creo que este Decreto Supremo 001-2022-TR favorecerá el trabajo decente, la libertad sindical y la negociación colectiva, y por supuesto no debería ser derogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, en esta primera participación de la mesa. Ahora vamos a dar paso al doctor Joel Cáceres Paredes. Él es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma casa de estudios y cuenta con un máster en Política Social, Trabajo y Bienestar. En ese sentido, te damos pase, Joel, para que complementes lo que es la parte de tercerización y sus modificatorias. Muy bien, José, muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a los organizadores, a la Revista Latinoamericana de Derecho, a la Asociación de Laboralistas, a la cual también pertenezco. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para poder arrancar la exposición. Previamente me confirman si ya se... Joel, se puede ver, pero está apagado el micrófono. Ahí, se ve ya en pantalla grande, pantalla en modo presentación. Sí. De acuerdo, voy a también controlar el tiempo para tratar de no excederme. Ya, perfecto. Ahora sí, igual, como es el mismo tema, voy a tratar de no redundar en lo que ya Andrea ha expuesto y ha tenido bien explicar de forma muy clara los temas normativos y también los temas de impacto. Entonces, vamos a empezar con el tema de los cambios del reglamento de la ley de tercerización. Bueno, básicamente estos son los 4 contenidos, los vamos a ver a partir de la exposición y de cada uno de los PPTs. Esencialmente, ¿qué es lo que hay que decir previamente? El tema de la tercerización en nuestro país tiene que verse de forma histórica, ¿no? Y de hecho esto es, voy a retroceder un poquito más atrás, para hablar de algo muy importante, antes de entrar a explicar este dibujo, este PPT. Y es que el fenómeno de trabajo, el trabajo puede ser visto desde una doble dimensión, el trabajo, la categoría de trabajo, como una actividad laboral, y también como una relación social.
el trabajo es relación social, el trabajo es representación social también. Relación social en tanto el sujeto trabajador realiza una actividad y esta actividad la constituye, o sea, no es que yo, Joel Cáceres, hago un trabajo, sino yo estoy constituido por lo que hago, por cómo me desarrollo laboralmente a lo largo de mi trayectoria personal. Entonces, y esto a nivel individual y esto a nivel colectivo. En otras palabras, el trabajo nos constituye, y nos constituye nuevamente individualmente y como representación social. Por tanto, todos los cambios en la organización del trabajo históricamente dadas nos constituyen como sociedad. Mercados de trabajo duales y fragmentados se explican a través de sociedades fragmentadas, duales o heterogéneas. Mercados de trabajo que apuntan a una cohesión social se explica también a partir de sociedades que tienen mayor cohesión social. Hay un pacto social mucho más sostenido y así podamos dar varios ejemplos de cómo el trabajo constituye mi vida y mi relación social en comunidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque la tercerización es una explicación que o es un mecanismo, es un fenómeno que se da a partir de una explicación sociohistórica a través de los modelos de diferentes formas de organizar el trabajo, diferentes formas de organización del trabajo, ¿no? Si el modelo de los 30 años gloriosos, la época dorada del capitalismo, la época fordista, era una concentración de las etapas productivas de una gran empresa, una gran industria, con esta figura prototípica, muy también de la experiencia europea del obrero industrial, con sindicato fuerte y una empresa que cubría todo el tejido productivo de toda su producción, o la mayor parte de ella. Cambiamos a partir de los 80, fines del 70, a partir de la crisis del petróleo y que en los años 80, y en nuestro país con mucho más fuerza a partir de los años 90, a un modelo de pretensión de trabajo en red, trabajo colaborativo, o también denominado subcontratación. Y ahí viene con fuerza la idea de tercerización laboral. Porque la OIT ya ha señalado que la tercerización laboral se inserta en esta clasificación de la posibilidad de que las empresas puedan subcontratar. ¿Subcontratar qué? Subcontratar servicios, y ahí viene la idea de intermediación laboral, con estos servicios de trabajo temporal, también denominado en otros países, y la subcontratación de obras o productos especializados, ¿no? Que es la tercerización, que vamos a denominar tercerización laboral. Este cambio de paradigma se encuentra en los libros, se encuentra explicado, de hecho tiene una fuerza explicativa muy potente. Sin embargo, aterrizado a países como Latinoamérica, es especialmente particular cómo se inserta en los procesos o en el tejido productivo o en la estructura de un mercado laboral principalmente heterogéneo, principalmente o casi equitativamente entre lo salarial y lo autogestionado, autónomo, independiente o autoempleado, o también, en otras palabras, un mercado laboral informal. Entonces, si para nosotros la mayoría, el imaginario que nos construimos a partir de este cambio de paradigma es que solo en el sector formal va a haber este cambio de paradigma de empresa que va a pasar de una concentración total a una subcontratación y colaboración en red. En realidad, lo que se trata y cómo se inserta la realidad concreta en el Perú y en América Latina es que estos sistemas de colaboración empresarial, de trabajo en red, o también denominados de cadenas mundiales de suministro, que existen cadenas de suministro nacional que se insertan a cadenas mundiales e internacionales de suministro, y también existen cadenas de suministro para el consumo local. Esto se inserta dentro de un mercado laboral formal e informal. Formal en un aspecto muy minoritario, informal en un aspecto mayoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, que la formalidad y la informalidad no son compartimentos estancos que deben de analizarse de modo distinto, sino que se confluyen constantemente. Y en la tercerización, el paradigma de trabajo en red, en colaboración, en empresas de suministro, en cadenas de producción de empresas de suministro, se inserta también la informalidad. En otras palabras, estas empresas de tercerización utilizan todos aquellos aspectos o todas aquellas unidades de producción informales
para poder abaratar costos, para poder ser más atractivos al extranjero, ¿no? Lo dijo Andrea y esto se ejemplifica bien en esta idea de la ruta del tejido, ¿no? De un polo, ¿no? Esta lógica que probablemente muchos ya lo conocemos, de que un polo desde el telar cuesta su producción en Perú como 2, como 1, o como 2, o como 8, por poner un caso concreto, y se vende en otros países como 100, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cadena donde tanto la formalización como la informalidad, unidades económicas formales e informales intervienen. De ahí que la tercerización necesita la informalidad y la tercerización también ha segmentado el mercado de trabajo y ha segmentado las experiencias de los trabajadores y es un canalizador para la fragmentación y las desigualdades sociales. Y ese es el contexto, de hecho. En realidad, este cambio normativo, por eso estoy retrocediendo bastante, tiene que leerse en ese contexto, en el contexto de los efectos negativos, desigualadores que ha producido la tercerización laboral o la subcontratación en general en nuestro país y en América Latina. Esto está ampliamente documentado. Las experiencias y también las investigaciones sobre dichas experiencias están publicadas. No es un tema de Perú y es una agenda pendiente. Y todo mecanismo, desde lo estatal, sindical, que apunte para cambiar esto y limitarlo, va en la línea de la finalidad del derecho al trabajo, que es su finalidad equilibradora y protectora, en la línea de lo que garantiza la igualdad según el marco constitucional de los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contexto. Si no conocemos el contexto y si solamente vamos a ver que el reglamento dice o pone más requisitos que la ley, estamos perdidos o no tenemos el panorama completo, o no tenemos el bosque y solo estamos viendo el árbol y vamos a tener una opinión además sesgada y limitada. Dicho todo esto, entonces, vamos a hablar rápidamente a nivel normativo de cómo este cambio de paradigma, que ya lo hemos indicado, en nuestro país se fortaleció y se proliferó a partir de la experiencia de la reforma neoclásica o neoliberal, se dio en materia de tercerización. ¿Cómo arrancó esto? Obviamente antes sí existía también, pero se prolifera mucho más a partir de los 90. Arranca con la ley de régimen laboral privado, la ley de régimen laboral general privado, el famoso decreto legislativo 728, inicialmente llamada ley de fomento al empleo, con esta lógica neoclásica de desregular, desmejorar derechos, que se tradujeron luego en la precarización, para fomentar el empleo, ¿no? Para fomentar la productividad y la competitividad, ¿no? Porque luego esta ley se llama Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ya no es ley de protección, ley de equilibrio, ley de igualdad de oportunidades o mejora de derechos laborales, sino ley de promoción del empleo a través de la lógica de la desmejora y la desregulación. Y eso ocurrió. El decreto legislativo 728 permitía abiertamente cualquier tipo de subcontratación de empresa, de obra y de servicio, la intermediación y la tercerización. Luego la experiencia del gobierno de los 90 y ya entrado los 2000, el Tribunal Constitucional y también la legislación empieza a hacer muchas reformas a la legislación laboral. Se reformó las normas vinculadas con la tercerización, se reformó también la lógica del despido a partir del Tribunal Constitucional, la regulación de las jornadas atípicas y una serie de reformas laborales que se dieron a partir del inicio de los 2000. Como parte de esa lógica, se emite la ley 27626, gobierno de Toledo, donde limitaba la intermediación. Si pasamos de un escenario donde la intermediación laboral, que es la subcontratación de servicios, era amplia, abierta y limitada, hubo una ley que le decía, no, solamente va a proceder la subcontratación de servicios para actividades temporales. Lo limitó drásticamente y adecuadamente, además de una serie de requisitos también contemplados. Esta ley de intermediación es muy confusa luego cuando analizamos la subcontratación de actividades de obra, porque tiene regulación para la subcontratación de actividades complementarias. Y también señala, permite la subcontratación de actividades complementarias con ciertas regulación y limitación. Luego de eso, y ante
la evidente y permanente y persistente inequidades que se dan en el sector, en diferentes sectores, el sector minero o en otros sectores, y con una también propaganda política detrás, porque fue objeto de gobierno aprista de Alan García, es que con bombos y platillos se da la ley 29245, ley que regula los servicios de tercerización. Y la finalidad era esa, ¿no? Tras bambalinas se decía, vamos a acabar con el abuso de la service, vamos a acabar con situaciones de inequidad, situaciones de precarización, etc. Se dio la ley, que es una ley que viene del Congreso, ojo, y es curioso además que esta ley que se emite, a la semana o a las pocas semanas después, el Ejecutivo, a partir de un pedido de facultades, emite un decreto legislativo el 1038 que limita la ley. Pero evidentemente, la ley tenía un presupuesto para mejorar las condiciones, igual luego se evidenciará sus limitaciones, y el decreto legislativo desde el Ejecutivo la restringe. Y el reglamento lo que hace es recoger esta ley restringida ya con un decreto legislativo posterior. Logró la tercerización, esta normativa de tercerización, paliar los efectos de inequidades y de segmentación y desigualdades a nivel de tercerización. Vamos a ver luego en qué consisten estas desigualdades. La respuesta es no, claramente. Y de ahí, bajo ese contexto también normativo histórico, es que se entiende la intención del Decreto Supremo 01-2022-TR de señalar expresamente que está prohibida la tercerización sobre el núcleo del negocio. Sobre el núcleo del negocio, que es una actividad mucho más neurálgica de la actividad principal, o también denominada actividades especializadas. Luego vamos a ver y rápidamente a qué nos referimos. ¿Por qué decimos que la tercerización ha continuado persistentemente con las desigualdades y brechas sociales generadas? Recordemos, el paradigma de trabajo que propone la tercerización es intrínsecamente un paradigma de desigualdad social, ¿no? Una lógica de una empresa principal con grandes beneficios. En las empresas mineras, pongámonos en la cabeza de una empresa minera, una empresa principal con grandes beneficios, con una planilla de mucho más sueldo, con unas utilidades exorbitantes a partir de los commodities, de todos los beneficios de la minería, y muchas empresas satélites que funcionan, y dentro de esta empresa principal, un sindicato fuerte, un sindicato que negocia, que se beneficia, mucha propensión o mucho respeto, o mucho más respeto comparativamente con accidentes de trabajo, etc. Hay este núcleo. Y dentro de este núcleo que se llama actividad empresa principal, hay muchos satélites que son las empresas de tercerización. Entonces, intrínsecamente, el propio modelo está diciendo que es un modelo para generar fractura social. No podemos tener un modelo que genere fractura social, ¿no? En este contexto donde estamos viviendo es claramente evidente que necesitamos un nuevo pacto social y el trabajo se inserta ahí y por tanto la regulación y la limitación a estos efectos también se insertan en esa lógica. Y esto se ve no desde una opinión, se ve a partir de evidencia empírica, a partir de data fact. Esta data la sacó el Ministerio de Trabajo en su oportunidad, y es claro y evidente, y gruesamente evidente, este efecto a nivel de la sindicalización, ¿no? 12% para las tercerizadoras, las empresas de tercerización, de sindicalización, 35% para las empresas principales, ¿no? Entonces, no es el 100%, es mucho más a nivel comparativo, ¿no? 12% de sindicalización y 35% ni siquiera es el doble, ¿no? Casi el triple la una de la otra. Lo mismo con la estabilidad laboral, y esto muy relacionado con los vínculos de sindicalización. La estabilidad laboral claramente se ve sometida a el juego o la lógica empresarial de coordinación empresarial. Yo, empresa principal, termino tu contrato con tu empresa de tercerización y por tanto tienes que despedir a todos los trabajadores y tienes que culminar el contrato de todos los trabajadores al cargo de esta empresa de tercerización.
¿Cuál es el porcentaje de trabajadores permanentes, estables y ojo que la estabilidad laboral es el presupuesto de seguridad para ejercer las libertades, como por ejemplo las libertades sindicales u otro tipo de libertades vinculadas también con una mejor posición dentro de una lógica, de una relación laboral? 58% de trabajadores indefinidos estables en las empresas con concesión minera, las empresas principales, 11% en las contratistas. Ni qué decir la remuneración, los datos están allí claramente identificados. Ni siquiera es el doble nuevamente, ¿no? 6.321 como remuneración promedio mensual, y sin incluir las utilidades, ojo, estoy 100% seguro, si incluimos las utilidades, esto se incrementa exponencialmente. Por el contrario, las empresas de tercerización, las contratistas, 2.900 soles en promedio, ¿no? Hay una importante brecha salarial, 118% de brecha salarial, ¿no? Queremos continuar con este sistema, queremos continuar con este marco normativo que acentúa las desigualdades. Esa es la gran pregunta que está detrás del decreto supremo, ¿no? Nuevamente, contextualizando esto, no viendo únicamente casi como un abogado bastante legalista si hay o no una apertura o una regulación adicional a la que señala el reglamento comparativamente con la ley, ¿no? Entonces esa es la lógica del reglamento, de las modificaciones al reglamento, el Decreto Supremo 001-2022-TR, que no me voy a pasar a explicar a detalle, Andrea lo ha hecho muy bien y bastante claro cuáles son los principales alcances y los principales cambios, pero sí me gustaría hacer referencia únicamente a este punto 5 que está en el último cuadrito, que es en realidad la gran crítica y la gran controversia que ha generado. Perdón, no es el punto 5, es esta, perdón, me estaba equivocando de diapositiva, es este último círculo de esta cadenita, que es la expresa prohibición del reglamento de tercerizar aquellas actividades que formen parte del núcleo del negocio. ¿Se va a acabar con la tercerización o no se va a acabar con la tercerización? Se va a acabar únicamente con aquellas empresas tercerizadoras que no se dedican a nada más que tercerizar. Porque si yo hago empresas es para dedicarme a algo, no es para especular. Si yo me dedico a una empresa básicamente para especular y coordinar y a partir de contactos y con el extranjero, con proveedores, tener una tasa de ganancia alta sin trabajar, pues es un modo de especulativo para ganar dinero. Pero si yo soy empresa y me dedico a trabajar, me dedico a una actividad, eso se llama núcleo del negocio, mi actividad central. Eso es lo único que está prohibiendo. Todo lo demás, todas las actividades principales o actividades especializadas, no están siendo restringidas por estas modificaciones. Como señalaba Andrea también y se señala acá, hay elementos, todo esto es muy contextual, no se puede decir tal parte o tal componente de las actividades pueden considerarse como núcleo del negocio, es muy contextual, hay que determinar el objeto social de la empresa, lo que le identifica frente a sus clientes finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado, como el mercado la diferencia como una empresa especializada o una empresa de tal actividad que la constituye a su vez como un núcleo a partir de estos otros elementos. Las actividades de las empresas que generan un valor añadido, claramente generaría un valor añadido dada mi actividad nuclear, y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Son indicios, son elementos que me ayudan a identificar esta idea de núcleo del negocio actualmente prohibido. Y esto quiero graficarlo en el siguiente cuadrito, en la siguiente gráfica, ¿no? Y es que desde esta posición igual habrán otras posturas y creo que es importante tener una mirada holística o una mirada más plural del tema,
hay que identificar que actualmente en una empresa, con toda la complejidad que esto pueda tener, podemos clasificar en actividades complementarias principales y aquellas que se le puede denominar núcleo del negocio. La ley de tercerización, la ley de tercerización, ojo, no precisa específicamente esta idea de núcleo del negocio en la actividad principal. Habla únicamente de actividades especializadas. Por tanto, la norma, la ley propiamente no ha encorsetado su ámbito de aplicación para cualquier tipo de actividad principal, en ningún momento. Habla de actividades especializadas. Por tanto, válidamente y con una finalidad igualadora, una finalidad constitucional que va de la mano con el derecho al trabajo, se puede hacer esta distinción entre actividades complementarias principales y actividades que constituyen un núcleo del negocio, prohibiendo específicamente estas para realizar la tercerización. Y por tanto, proscribiendo que mecanismo de tercerización operen estas actividades para las empresas. Hay que señalar también otro contexto importante. Siempre es muy importante contextualizar el marco por el cual se ha venido criticando demasiado esta normativa. Y es claramente una polarización tremenda que hemos estado viviendo y que se ha dado en el gobierno de Castillo, ¿no? A partir de una crítica que se daba, muchas veces infundada, otras veces fundada, es que cada cambio normativo, cada lógica o cada propuesta se anulaba. Se anulaba no a partir de la evaluación técnica, no a partir del diálogo, se anulaba por el gobierno que le emitía. Entonces, ese también es un elemento que permitiría contextualizar cuál es la lógica que está detrás de esto, sin perjuicio de la necesidad e importancia sí de tener espacios de diálogo y tener espacios también donde voces disidentes y voces no disidentes puedan conversar. En esta lógica de que el trabajo me constituye como persona, es importante evaluar cuál es mi lugar de enunciación, cuál es mi visión, cuál es mi mirada, cuál es mi sesgo también. Es importante transparentar nuestro sesgo, es importante controlar ese sesgo a partir de opiniones académicas, ¿no? Quizás un espacio de un medio de comunicación oficial o algún otro espacio que se presuma técnico, solamente entreviste y solamente acoja las voces de ciertas visiones que van en la línea de la defensa de empleadores, que es parte de todo esto, no sería pues una mirada objetiva, sería una mirada más bien unilateral, una mirada sesgada. Por eso felicitamos a que se establezcan este tipo de espacios para que voces disidentes puedan también tener un punto de vista y a partir de ahí dialogar y ver cuáles son los efectos verdaderos y esperables de la tercerización, más allá de preguntarle únicamente a los empleadores que están batallando para que esto se derogue, ¿qué les parece esta norma de tercerización, ¿no? Porque estadística o evidencia empírica sustentada en las opiniones de los empresarios que están en contra de una norma, que asumen además una determinada postura, no es evidencia empírica, es recoger opiniones de alguien que ya previamente está en contra de. Todo esto lo estoy diciendo casi como ideas sueltas porque quiero concluir bajo los siguientes puntos que a modo de resumen los voy a enumerar, ¿no? Primero, que la norma no busca acabar con la tercerización como se indica en muchos de los medios de comunicación. Básicamente lo que busca es limitarla o limitar la tercerización en el núcleo del negocio. Núcleo del negocio, ¿no? Y de acuerdo con este cuadrito, este núcleo del negocio no es toda la tercerización, no son todas las actividades principales. Y ojo, esto se desprende de la norma, ¿no? No es que tampoco se esté inventando a partir de determinadas categorías. Las categorías de análisis están en la propia norma, la enunciación de actividad principal está en el propio reglamento, tanto del anterior como del actual o del nuevo reglamento a partir de las modificaciones.
Otro tema también importante que hemos hablado y a modo de conclusión, el Decreto Supremo 01/2022-TR busca limitar los efectos de la tercerización, busca limitar esta lógica que aún persiste de desigualdad, de desestructuración y de, bajo la lógica de que el trabajo nos constituye, constituir trabajadores de primera y segunda categoría. Trabajadores mejor pagados, trabajadores menor pagados. Esto es, creo yo, relevante, porque la actual, una norma que promueva una desigualdad social, que promueva una segmentación a la baja, y esto además con otras consideraciones que tienen que ver con otros elementos de análisis, que estructuran además desigualdades sociohistóricas en nuestro país, hace que existan una desigualdad estructural dentro del modelo de tercerización, al menos en nuestro país. Y esto no solamente, ojo, en las actividades mineras, también en las actividades donde se insertan las cadenas de suministro, en las propias empresas agroindustriales, en las propias cadenas de suministros vinculados con la producción de telas, la producción de ropa e indumentaria, que va desde determinado lugar, en una empresa informal, donde tiene un taller y explota a 10, 20 personas, hasta la venta de una empresa en Europa, un centro comercial en Europa. Y esto como hace que heterogéneamente, a través de esta cadena de suministros, se genere además estas desigualdades. De hecho, la tercerización la lucha contra los efectos negativos de la tercerización no acaban ahí. Deberían continuar con una política pública que busque cómo en estas cadenas de suministro global, y también dentro de ellas obviamente las nacionales, pueda inspeccionarse y sancionarse estas actividades de precarización. Finalmente, y como tercera conclusión, y ya lo hemos señalado igual a modo de resumen, esta norma lo que hace es cumplir con esta finalidad equilibradora, protectora del artículo 23 de la Constitución Política, que es el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo tiene como presupuesto la desigualdad social para, a través de la intervención de la normativa y de la inspección y de todos los mecanismos procesales, etcétera, poder buscar un equilibrio y una protección que a su vez son catalizadores de la igualdad y las libertades de los trabajadores, mayor predisposición, mayor autoconfianza, mayor equilibrio con la vida laboral, menos sujeción al otro, menos sujeción material a un empleador, mayores libertades sindicales, entre otros, ¿no? Se busca entonces y se cumple con esa finalidad. Hay un recojo, un amparo constitucional de estas propuestas normativas. Y derogarlas lo que haría es perpetuar y persistir con estas desigualdades sociales que actualmente existen en el régimen de subcontratación laboral. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel, por esta primera participación. En este punto, ¿no? Acabamos lo que es la mesa y vamos a dar pase a lo que son las preguntas para que tanto Andrea como Joel puedan absolver. Hay una primera pregunta que nos han dejado en comentarios y es si la tercerización en el sector público está prohibida. Y una segunda pregunta que nos han dejado por interno es en la experiencia o en la regulación de Latinoamérica, en otros países, también han prohibido la tercerización por núcleo y cómo sería, ¿no? ¿Es válido en esos países? ¿Se ha determinado ello? ¿Y cuáles serían los argumentos? Entonces, primero comenzaríamos, en todo caso, como comenzamos con Andrea, comenzaríamos con Joel, y después le damos paso a Andrea para que puedan absorber las dos preguntas. Igual, a los que nos están viendo vía Zoom y vía Facebook, pueden hacer sus preguntas para que los expositores puedan ir absorbiendo cada una de ellas. Bueno, muchísimas gracias, José. En efecto, ¿no? Como lo comentaba ahí en los mensajes, la ley 31254 prohibió, ¿no? Prohibió la tercerización
en las municipalidades, ¿no? En las municipalidades, sobre todo para el tema para las actividades de los obreros municipales, ¿no? Sin embargo, todavía hay algunas municipalidades que no quieren cumplir con esta legislación y en tiempos de pandemia han tercerizado estas labores esenciales para las municipalidades. Vía inspección se les ha sancionado, pero a efectos prácticos simplemente se les despidió a todos estos trabajadores tercerizados y solo los más afortunados que tuvieron el dinero para iniciar procesos judiciales pudieron ser reincorporados. Algunos siguen en procesos judiciales. Entonces, sí, en efecto, ¿no? Legislativamente está prohibido, pero todavía hay municipalidades que contratan con empresas tercerizadoras, ¿no? Con respecto a su segunda pregunta, bueno, con respecto al ámbito comparativo, sabemos que Ecuador, ¿no? Eliminó la tercerización y la intermediación laboral, ¿no? Eso ya hace, creo que en el año 2010, 2011. Y bueno, se puede ver pues que Ecuador eso no significó una grave crisis a la actividad económica de Ecuador. Pues, como todo país que estamos en vía de desarrollo tiene sus propias dificultades, pero digamos que esto no generó pues una grave crisis, sino que las empresas se adecuaron a esa realidad, ¿no? Y siguen operando. En Venezuela se prohíbe también la contratación de tercerización, pero señala de forma abierta, ¿no? Que se prohíbe cualquier contratación externa destinada a cometer fraude o eludir las leyes laborales, y el contratista o el cliente son solidariamente responsables, ¿no? Entonces, no han regulado en estos términos del núcleo del negocio de las empresas, pero sí creo que en la mayoría, no podría decir todas porque no he leído todas las legislaciones, pero digamos que en la mayoría sí han limitado, ¿no? Han limitado el uso de esta tercerización, queriendo evitar pues el uso abusivo o para eludir o abaratar o precarizar el trabajo, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Le damos paso a Joel. Sí, sí, es cierto, en el sector público, la tercerización en realidad, y esto lo dice la propia norma de tercerización, se regula por la lógica de las contrataciones y licitaciones. Sin embargo, también hay recientemente una normativa que prohíbe, en el contexto de las municipalidades, tercerizar e intermediar en sus actividades principales, ¿no? Y esto, ojo, proviene no solamente de una legislación, sino también de un fallo judicial de la Corte Suprema, que señaló expresamente que no se puede tercerizar la actividad de limpieza, entre otras, que conforman el rubro de una municipalidad, ¿no? Las municipalidades, y esto está en su propia normativa, tiene, entre otros, funciones esenciales como actividades además laborales y como función pública las de limpieza de las calles, la limpieza pública en general. Entonces, carecía de lógica que esto sea tercerizado, ¿no? Bajo esa lógica, la Corte Suprema señaló expresamente que esa disposición de tercerizar esa actividad principal era o no estaba permitida y no se podía. Y luego ya a partir de una experiencia de lucha del Citobur y organizaciones sindicales afines, se dio este marco normativo que consolidó este criterio, ¿no? Pero eso, nuevamente, solamente se encorseta, se plasma para las municipalidades. Todo lo fuera de ello
se somete a la lógica de OCE y de las licitaciones públicas y las contrataciones de obra. Eso para el sector público. Respecto a para la legislación extranjera, en efecto, la experiencia más resaltante, y creo que lo hice a partir del mandato, del cambio constitucional que se dio en Ecuador en el 2008-2009, si no me equivoco, es la de la prohibición de la tercerización. Pero en países como México, por ejemplo, y me parece que también Bolivia, ya hay una limitación similar a las actividades, a ciertas actividades neurálgicas en la empresa. Y claro, acá se dice que si no se deroga este decreto supremo, se va a perder el empleo, ¿no? Como si el empleo fuera unilateralmente creado por el empresario y no una necesidad social a partir de una demanda de productos, de bienes y servicios. El empleo, el trabajo, se da a partir de esta demanda social, a partir de estas oportunidades también de producción, y por tanto esto no es que se va a eliminar, se va a canalizar a través de otro medio, quizás con mayores regulación, ¿sí? Quizás con mayores estándares, sí, quizás con mejores efectos a nivel laboral, sí, pero no es que van a desaparecer, ¿no? Decir que va a desaparecer el empleo es muy arriesgado, y va también bajo esta lógica de que un mayor estándar laboral disminuye el empleo, disminuye la formalización, lógica que, ojo, ha sido ampliamente falseada y no se ha cumplido desde los 30 años que venimos aplicando este tipo de políticas públicas a nivel estatal. Como bien dice Andrea, esto no ha habido una noticia relevante en Ecuador o en México de pérdidas de miles y miles de empleos a nivel de marco normativo, o en Bolivia, ¿no? Así que por ahí esa experiencia a nivel de la normativa de América Latina, igual no tengo el detalle de qué específicamente hice, pero esa experiencia podría ir sumando en la medida. Ojo que esto también es un tema en progreso, que la lógica va por limitar los efectos de la tercerización a nivel de América Latina. Que nosotros estemos un paso quizás más adelante que un país vecino, o más atrás que otro país vecino, no quiere decir que no sea válida esta forma de regulación normativa para exigir únicamente o para prohibir la tercerización en el núcleo del negocio. Muchas gracias, Joel. Hay una pregunta también que nos han dejado en comentarios. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el papel de la Comisión de Barreras Burocráticas de Indecoping respecto al reglamento de tercerización? Y este tipo de materias pueden ser válidamente competencia de dicha instancia. Bueno, empezaré. Bueno, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es de que sobre temas laborales, pues los llamados a hablar es el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, ¿no? Cada zapatero a su zapato, ¿no? Pero si uno lee, digamos, la resolución, ellos también, ¿no? El Tribunal de Defensa de la Competencia señala que ellos no se pueden pronunciar sobre si se debería o no regular o limitar la tercerización, ¿no? Sino que lo que ellos señalan es que, primero, que supuestamente no ha habido dos temas, ¿no? No ha habido debate o una conversación previa sobre esta propuesta de modificación del reglamento, ¿no? Y lo segundo es que puede haber un impacto en las empresas, ¿no? Entonces, frente a estas dos situaciones, es que ellos dan o acogen la medida cautelar, ¿no? Y además el otro argumento dicen de que a simple lectura ellos pueden verificar que este reglamento, ¿no? Esta modificación del reglamento excede a la legislación, ¿no?
Bueno, eso se sabe de que, bueno, esto es una instancia administrativa y quien tiene que interpretar, en todo caso, si se excede o no, no es no es el Tribunal de Defensa de la competencia, que además no son especialistas en laboral, no entienden los principios del derecho del trabajo, no entienden que el derecho del trabajo pues tiene una finalidad principal, que es el garantizar, el proteger a la parte débil de la relación laboral. Entonces, si me preguntan si estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a todos los efectos, este documento de Indecopi ha hecho de que la norma la modificación del reglamento no tenga los efectos que debería tener, que es el de limitar la mala tercerización, porque como bien lo ha señalado el doctor Joel, no es que si lo leemos de forma literal, no lo vamos a entender, pero sabemos, ¿no? Esto por principio, eh, o los métodos de interpretación legislativa, pues uno tiene que, no tiene que hacer una interpretación literal, que es de la más pobre del tipo de interpretación, ¿no? Hay otros tipos de interpretaciones que podrían ayudar a entender, ¿no? Y aceptar del por qué es necesario que se mantenga esta legislación, y además porque es falso pues que se vayan a eliminar la tercerización, sino que lo que se quiere es limitar y evitar lo que se ve en la realidad, que es el fraude a la ley, evitar que se siga precarizando los trabajos. Y la legislación tiene que ver eso, ver la realidad, ¿no? El derecho ve la realidad y la tiene que regular de acuerdo a la necesidad de regulación, de acuerdo al fin supremo de la justicia. Entonces, no podemos simplemente decir, ya bueno, la legislación no lo contempla y el reglamento no lo debería contemplar. La legislación lo contempla, sino que no lo desarrolla, y esa es la función de un reglamento, desarrollar la legislación, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no estaría de acuerdo con ese documento, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Joel. Sí, bajo la misma línea, yo creo que la Indecopi, finalmente su mirada ha sido esa, ¿no? Evaluar un reglamento, ver que ese reglamento dice un punto adicional y diferente a lo señalado en la ley, y decir acá hay una barrera burocrática desde esta interpretación abstracta y poco sentada en la realidad laboral, y con desconocimiento, claro, de la realidad laboral, y sin que le importe también los efectos de la realidad laboral, porque Indecopi, por sus propias competencias, no tiene que evaluar estos efectos y estas implicancias sobre las desigualdades sociales producidas a partir de la tercerización y la finalidad que viene a cubrir la modificación reglamentaria, ¿no? Entonces, es válido, pero formalmente, porque hay solamente una mirada unilateral, solo se ve el árbol, pero no se ve el contexto, ¿no? Y con esto quiero decir que en realidad lo que debe corresponder es un pronunciamiento de los órganos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay un tribunal de fiscalización laboral que sería en realidad el competente para poder hacer esta evaluación sobre esta normativa a nivel de inspección laboral, y en general los pronunciamientos que se pueden dar desde el derecho del trabajo en diferentes niveles también serían estos que recojan esta información contextualizada, ¿no? Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con el fallo, y me parece a su vez que el fallo debería contextualizar los temas laborales, porque si no, no tiene mayor pretensión que la de ser una forma de que todos los reglamentos o decretos supremos a nivel laboral puedan ser considerados como barreras burocráticas, ¿no? Bajo esa lógica, el decreto supremo que crea la planilla electrónica es una barrera burocrática también, ¿no?
¿Por qué? Porque impone mayores obligaciones para establecer mayor carga, mayor barrera burocrática, ¿no? Y así la imposición de un reglamento interno de trabajo, también por decreto supremo, me parece, igual con cargo a chequear, también sería una barrera burocrática bajo esa lógica. Y así, todas las normas a nivel reglamentario de decreto supremo que han constituido limitaciones para una finalidad equilibradora, protectora, se constituirían barreras burocráticas, ¿no? Entonces, no se sostiene este nivel de argumentación. Me parece que debería, y claramente hay un conflicto de competencia, debería haber alguna conversación o alguna resolución que pueda hacer o dar una respuesta de quién es el competente para poder pronunciarse en materia laboral. Claramente es el Ministerio de Trabajo y sus órganos adscritos los que tendrían la competencia, ¿no? Sin perjuicio, ojo, de lo que el Poder Judicial en su oportunidad pueda decir. Muchas gracias, Joel. Y finalmente, unos comentarios de Olga Martínez, que nos dice, en la región La Libertad, específicamente los agroexportadores, usan mucho este mecanismo de tercerización. En este punto, ¿ustedes qué consideran que la tercerización en la agroexportación, qué consecuencias está generando? Bueno, en la agroexportación, en la actividad, es una actividad bastante vulnerable, ¿no? Si uno ve la historia y un poco estudia la situación social, laboral de este sector, nos vamos a dar cuenta que es un sector bastante vulnerable, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si uno revisa, siempre han tratado a nivel legislativo de tratar de disminuir, digamos, el sistema de protección a este sector, ¿no? Tenemos el régimen especial de agroexportación, tenemos, pues algunos otros utilizan incluso el régimen de exportación no tradicional y otros utilizan esta figura, ¿no? Lo cierto es que a nivel judicial, lo que se trata es de promover finalmente el trabajo decente y establecer, digamos, un cuerpo normativo que garantice este derecho fundamental, que es un trabajo digno, ¿no? Un trabajo donde las personas no sean esclavas, ¿no? Y esperemos que con el devenir del tiempo, pues, las empresas tomen conciencia de que nosotros como exportadores no podemos brindar al mercado globalizado trabajo, productos o trabajo de mano de obra precarizada, ¿no? Porque eso no tiene un sustento a largo plazo, porque luego vamos a llegar a niveles o a otras realidades como Bangladesh o sea, si vamos a esperar ser competitivos desde el punto de vista de mano de obra barata o de producto final barato, en realidad eso va a tener un gran costo social para toda la sociedad peruana y para el Perú finalmente, ¿no? Entonces, ahí habría que repensar cómo tenemos o cómo vamos a enfrentar en la vista que hablamos de la exportación, cómo vamos a enfrentarnos como estados frente a la exportación, ¿no? Si vamos a exportar mano de obra barata o mano de obra calificada, ¿no? Y eso me hace acordar mucho a una entrevista que en su momento tuve con el sector empresarial costarricense, producto de una tesis que hice, y ellos me decían, ¿no? Nosotros como país tenemos claro que frente a la globalización queremos producir mano de obra calificada, ¿no? Porque de esa manera nosotros como Estado también tenemos ingresos, ¿no? Porque cotizan más, pagan más impuestos, todo está más regulado, brindamos mejores servicios, etcétera, ¿no? Entonces, ellos están interesados en mantener, digamos, una cadena virtuosa y era muy triste
escuchar más bien por nuestras realidades, de decir, no, tenemos que flexibilizar más, que el costo de la mano de obra es muy alta, ¿no? Cuando en realidad habría que discutir si queremos eso para, como país, enfrentarnos a la globalización con este tipo de estrategia de mano de obra barata, ¿no? Porque a este paso vamos a llegar otra vez a la esclavitud, ¿no? Que ya existe, dicho sea de paso, en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Le damos paso a Joel. Sí, yo quiero hacer un comentario en relación con esta idea que Olga nos dice sobre la tercerización en las empresas de agroexportación, porque como les decía, la tercerización no es solo un fenómeno que se da en la actividad de construcción y en la actividad minera en el país, ¿no? Es un fenómeno estructural e intrínseco a las relaciones de producción, a las relaciones además de las cadenas de valor y de producción, ¿no? Que se insertan luego en la lógica de las cadenas mundiales de suministro y cadenas de valor, ¿no? Y con esto, sin mucho tecnicismo, me refiero a que las materias primas se generan acá, se hacen valer de sectores informales, de precarización de mano de obra de sectores con incentivos laborales, estos incentivos laborales para pagar menos derechos, como en el sector agrario que se dio en su oportunidad en muchos años, y luego se recogen ya a nivel de capital, a nivel de grandes ciudades, del propio país, América Latina, y luego se insertan en ventas en otros países, en Estados Unidos y Europa. El gran problema de esto, y esto se sabe y esto se ha documentado, hay estudios de casos en otros países, pero el gran problema es que en nuestro país no solamente es un tema de política pública, no solamente es un tema normativo, es un tema de invisibilización estadística. El Instituto Nacional de Estadística, durante todos estos años, lo que ha hecho en buena cuenta es decir cuánta informalidad y formalidad hay. No hay estudios estadísticos que identifiquen, por ejemplo, la precarización de la tercerización en actividades agroindustriales. No hay estudios estadísticos serios en el INEI que uno los pueda claramente identificar sobre los efectos negativos de la tercerización en actividades, las propias actividades mineras. No existe. Y esto es intencional. No hay estudios estadísticos que te hablan de cómo la racialización, el racismo en nuestro país se ha estructurado a partir de los modos de producción el mercado de trabajo, porque nuestro mercado de trabajo tiene también una matriz racializada históricamente. Hay ciertos sectores bastante racializados, el trabajo del hogar es un ejemplo de ello. En ningún momento se dice eso, en ningún momento hay esta variable. El INEI sigue persistiendo en la idea de que la pobreza es cuánto dinero tienes en el bolsillo y no hay dimensiones estadísticas para identificar la pobreza multidimensional. Lo terrible que sería si identificara que la pobreza, que ya es amplia en nuestro país solo por cuánto dinero tienes, el umbral de pobreza, se intensificaría y se ampliaría mucho más al identificar que multidimensionalmente somos un país mucho más pobre de lo que consideramos. Entonces, la invisibilización estadística parte, uno, por políticas públicas del INEI, parte también por la academia, parte también por la lógica sindical de poder apuntar a ese tipo de estrategias, todo esto para luego evidenciar, ¿no? Para que luego, a través de encuestas a empresarios que están en contra de una norma, estos resultados de estas encuestas digan, no, esto va a generar miles y miles de efectos porque el empresario tal, el jefe de recursos humanos tal de tal empresa me lo dijo. Eso no es una estadística al menos seria. Hay que evidenciar empíricamente los efectos negativos de la tercerización y a partir de ahí deberíamos apuntar, ¿no? Para poder exigir a INEI o en general todas las instituciones del Estado que se encargan de ello, ¿no? Entonces sí es importante evidenciarlo y al menos que se coloque esto para poder identificar luego qué carencias tenemos sobre sectores de la agroindustria y el papel de la tercerización que cumple esta en dicho sector. Muchas gracias, Joel. Con esta parte cerramos lo que es la ronda de preguntas y ya vamos a la parte final. En ese sentido, le damos un minuto a los ponentes para unas reflexiones finales para ya posteriormente cerrar el evento. Le damos paso en ese sentido a Andrea.
Bueno, yo solamente me quedo con dos ideas principales, ¿no? Las normas, igual que el derecho en general, no son pues no son disposiciones en piedra, ¿no? O sea, no es que ya se aprueban y se deben quedarse ahí, sino que tienen que ir evolucionando de acuerdo a la realidad laboral, realidad social, ¿no? Y en el caso de la tercerización, la realidad laboral de muchos, de miles de trabajadores y trabajadoras, exige que esta institución sea repensada, ¿no? Que con esto no digo que se elimine o desaparezca, pero sí creo que el derecho debe atender a una realidad de que este tipo o esta figura jurídica ha generado en algunos sectores una alta precarización, ¿no? E incluso podría decir, ha llevado al riesgo de eliminar derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación colectiva, ¿no? Como yo les he mostrado en los cuadros, a mí me parece impresionante que en Lima, habiendo actividad minera, no tan cerca aquí, nomás por Lurín, no haya ningún convenio colectivo, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y sí, yo también comparto que así como nosotros pedimos, creo que el mejor escenario más saludable para este cambio es pues el diálogo, ¿no? El diálogo creo que nunca nos debemos olvidar porque es la mejor forma de acercarnos y de entendernos, no de imponer, ¿no? Porque la imposición genera rechazo y el rechazo incumplimiento, ¿no? Pero sí un diálogo responsable, ¿no? Un diálogo consecuente, ¿no? Que me acuerdo del diálogo cuando no me conviene y cuando me conviene me olvido del diálogo, ¿no? Entonces, un diálogo como una política de Estado responsable y creo que eso nos va a ayudar a ser un país más democrático de lo que somos, ¿no? Y lo segundo, espero y agradezco de que estos espacios pues, de discusión sigan existiendo a pesar de que vivimos momentos un poco difíciles en nuestro país, pero creo que es importante porque creo que la realidad social exige, ¿no? Exige estos espacios en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito político y en todos los demás ámbitos, espacios donde podamos intercambiar ideas, espacios donde podamos encontrarnos y entendernos a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Le damos pase a Ibel para unas palabras finales y reflexiones. Sí, como palabra final, igual saludar mucho el espacio y además el permitir determinadas voces disidentes o críticas que pueden dar alguna idea, alguna propuesta ante un hegemónico modo de presentar las noticias laborales, ¿no? Lamentablemente en nuestro país y históricamente en los últimos años, las noticias laborales tienen un sesgo muy fuerte, un sesgo de identificar. Sesgo que se alimenta a su vez de la idea técnica, de la idea que lo técnico es únicamente cierto sector o cierta lógica de discusión o cierta lógica de pensamiento, la idea neoclásica de muchas personas que opinan en los medios de comunicación a través de lo cual señalan que cualquier cambio de mejora laboral o de mayores estándares laborales va a generar informalidad, va a generar desempleo. Es una lógica tan sencilla, pero que a fuerza de repetirse ha generado sentido común en muchas personas, ¿no? Y es importante las voces disidentes, o al menos una postura para construir un diálogo, una postura diferente para construir un diálogo. Otro aspecto que también quería traer a colación es el contexto actualmente en que vivimos, ¿no? Es un contexto muy grave, es un contexto de una crisis profunda, es un contexto de un gobierno que está produciendo unas muertes, cantidad de muertes inigualables en
desde hace mucho tiempo, y me parece que esto además también desde el trabajo debería interpelarnos a la necesidad de construir un nuevo pacto social. Y el pacto social está encaminado, está determinado sobre la base de cómo funciona el papel del trabajo en la construcción de cohesión social, en la construcción de desigualdades también, que es el papel del trabajo en mecanismos de tercerización, y cómo esto debería de cambiar para buscar esta cohesión social, ¿no? El trabajo es constitutivo, además es representativo de relaciones sociales y explica además todos estos problemas que actualmente tenemos. Esta gran brecha, este gran sismo entre capital y no capital o centros rurales y centros urbanos, se explican también a través de procesos de trabajo, ¿no? Así que es importante poder empezar a discutir esto, porque necesitamos reformular un derecho al trabajo que sea para todos en nuestro país y no únicamente para cierto sector, ¿no? Así que me parece nuevamente saludable y nada, agradecer a todos por la invitación. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Andrea, por estas reflexiones y por participar en esta mesa referente a las últimas modificaciones en el reglamento de tercerización. Asimismo, también agradecer a todos los que han participado vía Zoom, vía Facebook, y los estamos esperando el día de mañana para en la segunda y tercera mesa, donde se va a tocar los temas de las modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas y también sobre lo que es la negociación colectiva de rama de actividad. Nos vemos y nos quedamos hasta el día de hoy, nos quedamos en este punto y agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.